Buenas noches, jóvenes estudiantes. Soy el profesor Oscar Conde para dar inicio a las clases virtuales de la semana 19 del área de desarrollo personal y ciudadano. El tema de hoy es: explicamos el origen de los conflictos y la importancia del diálogo para superarlos. Bien, vamos a comenzar. Bien, aquí tenemos la primera actividad, donde dice: explicamos el origen de los conflictos y reflexionamos sobre nuestras disposiciones al diálogo. Tenemos una serie de preguntas en la primera parte y tenemos una lectura que vamos a utilizar para poder desarrollar estas preguntas. Bien, en este caso nosotros sabemos que cuando hablamos de nuestra convivencia, pero para aprender a convivir es necesario desarrollar una serie de disposiciones, es decir, estar dispuestos para aceptar, comprender y respetar nuestras diferencias y la capacidad del diálogo que nos permita manejarlas y desarrollarnos en el marco del respeto a los derechos de todos los miembros de un grupo. Además, es importante que reconozcas que en el contexto de un conflicto es necesario autorregular nuestras emociones para que el diálogo, la, la escucha y la consideración por el otro pueda efectuarse, ¿no? En este caso, justamente se trata de ello. Se trata de el diálogo que va a permitir solucionar conflictos. Nosotros sabemos que conflictos vamos a tener en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Bien, esta lectura que está en la parte derecha, que está sombreada, ustedes van a leerlo, que es un caso, ¿no? De Renzo, un niño de 12 años, y su hermanita menor Gina, de 9 años, quienes vivían en un momento, en todo momento vivían con armonía hasta que se produce un conflicto, ¿no? Ustedes van a leer bien que ese conflicto se produce justamente debido a que ambos querían ver la televisión, su programa, en el mismo horario, y lamentablemente al haber solamente un televisor, entonces se va a crear un conflicto. Bien, las preguntas que de la 1 al 5 justamente van a estar relacionadas a ellas. Ustedes lo van a leer bien la lectura y van a responder. En la segunda parte, donde dice lee la información, cómo aportar a la convivencia democrática en la página 46 y 47 del texto que yo les voy a enviar, también en fotografía, para que puedan utilizar y contestar esas dos preguntas últimas. Entonces, pero también para explicar un poco, vamos a pasar a la siguiente hoja. Bien, aquí para poder nosotros desarrollar las dos últimas preguntas, tenemos ahí unos dibujos que le voy a explicar. En la primera pregunta nos dice: ¿en qué consiste el diálogo y la negociación? Aquí nosotros tenemos dos dibujos, ¿no? En el primer dibujo claramente se ve un conflicto en donde dos personas están discutiendo producto de algunas diferencias que hay. Entonces, justamente cuando se produce el conflicto, se va a tratar de buscar un diálogo o una negociación. ¿Y de qué se trata? En sí, el diálogo, vemos ahí en la parte derecha, dos personas que están hablando y están tratando de expresar sus diferencias para poder comprender y lograr tener una respuesta, o tener, en este caso, una solución al conflicto que se ha creado entre ambos, ¿no? Entonces, el diálogo, ¿qué sería? Principalmente la finalidad que tiene el diálogo es establecer un pacto de conciliación de los intereses. En esta perspectiva, las posiciones contrapuestas deben tratar de comprenderse, es decir, deben estar dispuestas para entender las razones de los otros y a los demás. En consecuencia, el objetivo principal del diálogo consiste en la búsqueda de un consenso capaz de valorar las distintas opciones. Eh, Ahora, hay una serie de importancia, ¿no? En la segunda pregunta nos dice: ¿en qué radica su importancia para
la convivencia democrática. Hay diversas formas, ¿no? Es decir, encontramos importancias que van a permitir, en este caso, la convivencia democrática, ¿no? Porque es importante. Vamos a ver ahí a continuación. A ver, vamos a ver a continuación en este caso, por ejemplo, una importancia es que es un proceso incluyente. El diálogo reúne a un conjunto de un conjunto diverso de voces para crear un microcosmos de la sociedad en general. Es decir, va a reunir, en este caso, por ejemplo, dos personas, los reúne para poder dialogar, para poder buscar soluciones. Luego, otra importancia es que implica aprender y no solo conversar, ¿no? El proceso no es solo sentarse alrededor de una mesa, sino modificar las formas en que las personas hablan, piensan y se comunican. En este caso, estas dos personas están conversando, están buscando tratar de llegar a una solución, ¿no? Para lograr modificar algunas actitudes negativas que han podido traer con ello un conflicto. Otra importancia es reconocer la humanidad mutua, ¿no? Es decir, los participantes deben estar dispuestos a mostrar empatía, reconocer las diferencias, coincidencias y capacidad para el cambio. Es decir, ambas personas que están dialogando deben de saber respetar la posición de cada uno de ellos. Deben de tomar en cuenta que tenemos muchos errores, ¿no? Pero también tenemos muchas virtudes. Vamos a reconocer esas diferencias que uno puede tener del otro. Y al reconocer, estamos también nosotros aceptando esas diferencias. Aceptamos a la persona con esas diferencias, con esas, todo aquello que de repente no lo compartes, pero sí lo vas a respetar. También pone énfasis en una perspectiva de largo plazo, es decir, que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Sino poco a poco uno va a ir cambiando sus actitudes para evitar se puedan ir creando conflictos, ¿no? Es decir, hay diversas importancias que también en el texto les voy a enviar en fotografía para que puedan leerlo bien y puedan responder esta segunda pregunta. Bien, pasamos. Bien, aquí tenemos dos dibujos, pero antes de esos dibujos también quiero hablarles sobre no solamente lo que viene a ser el diálogo, sino también la negociación, ¿no? Que es muy importante este concepto. En sí, la negociación es un proceso donde existen dos o más partes que tienen intereses y necesidades comunes, también contradictorias, sobre un problema y quieren llegar a un acuerdo mutuamente aceptado. Los involucrados deben ser flexibles y saber escuchar. Pueden recurrir a mediadores para tener mejores alternativas o soluciones de conflictos. Una solución negociada mediante razonamientos o persuasión o sugerencias alternativas. El árbitro, es decir, la persona que va a intermediar, tiene la autoridad para dictar, en este caso, un acuerdo en la negociación. El conciliador ejerce un vínculo de comunicación informal entre el negociador y el oponente. Bien, ahora pasamos a este dibujo para poder tomar en cuenta lo que has comprendido sobre este tema. Hay un dibujo, dos dibujos que indican ciertas, cierto mensaje, ¿no? Ese mensaje tú lo vas a captar. Vemos en la primera parte dos burritos que están amarrados que ambos jalan y jalan para llegar al pasto, pero sin embargo, como no hay diálogo, lógicamente que ambos se van a quedar sin comer, ¿no? En el otro dibujo, lógicamente que los animalitos no van a dialogar, no van a ponerse de acuerdo, pero su instinto de querer alimentarse van a coincidir en que ambos van a jalar en una misma dirección para llegar a comer el pasto. Bien, aquí tenemos pues para que ustedes puedan analizar, dice, explica qué entiendes de estos gráficos. Luego tú mismo vas a buscarle un título, pero
la explicación que esté relacionado al tema con los conocimientos que ya has ido adquiriendo. Muy bien, a ver, entonces vamos a comenzar a trabajar.